descansa en este pesebre. Niño, serás amado por siempre. Niño, ojos de luna y cielo. Niño, tú salvarás a este pueblo. Descansa, duerme ya. Cante el cielo y la tierra que el Hijo amado de Dios. El día de hoy vamos a estar compartiendo el capítulo 2, los versículos 12 hasta el 17. Por eso quiero invitarlos a que podamos leer estos versículos de manera alternativa. Vamos a comenzar a leer el pasaje de hoy. Dice lo siguiente: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Muy bien, hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a orar juntos antes de compartir este mensaje. Señor Padre Celestial, muchas gracias. En esta mañana te damos por traernos ante tu presencia. Hoy quieres bendecirnos con tu palabra. Ayúdanos para que pueda impactar nuestro corazón y podamos seguir viviendo dentro de tu voluntad. Queremos también nosotros permanecer para siempre. Enséñanos cómo podemos acercarnos a ti, cómo podemos agradarte. Gracias, Señor, por todo. Pedimos tu guía en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave del día de hoy, que es el último, el que leyeron ustedes recién, el versículo 17. Lo vamos a leer a una voz. Ya, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios. Preocupado por su salud y por su futuro, un empresario multimillonario norteamericano se involucró en un proyecto médico con el propósito de extender sus años de vida. Este hombre se ha propuesto vivir al menos 200 años. Para esto ha invertido su fortuna en los cuidados necesarios, gastando millones de dólares al año. En su rutina diaria es monitoreado por un equipo de 30 médicos, toma más de 100 píldoras diarias por día, recibe transfusiones de sangre de su hijo y lleva un riguroso control en su alimentación y ejercicios físicos. Los hombres saben que no podrán vivir para siempre en esta tierra. Todos lo saben. Aún así, nunca renuncian a la búsqueda de la fórmula de la vida eterna. Algunos intentan vivir lo máximo posible. Otros tratan de dejar su huella impresa en la historia. Todos quieren permanecer. Sin embargo, Juan nos recuerda, en la palabra de hoy, la temporalidad de este mundo y también de nuestra vida terrenal. Aún así, el apóstol nos revela el secreto que nos lleva a alcanzar la eternidad. Y esto no tiene que ver con un control médico, ni un cóctel de pastillas diarias, no depende de una dieta estricta o de cuánto nos ejercitemos. Tampoco proviene de realizar obras inolvidables que queden para siempre en la memoria. Juan nos dice que aquel que hace la voluntad de Dios es quien permanece para siempre. Por eso nos insta a vivir conforme a lo que a Dios le agrada. Recibamos esta palabra y que nuestro deseo esté también, ante todo,
en hacer la voluntad de nuestro Dios. Entonces, en Cristo permaneceremos para siempre. Amén. Hasta ahora Juan nos ha revelado en su carta el anhelo del Padre Celestial de mantenerse en comunión con nosotros. Por esto envió a su amado Hijo Jesús a este mundo para que fuese nuestro mediador y defensor por medio de su sacrificio. Como señaló el apóstol, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero además de esta reconciliación con Dios, la palabra también nos insta a obedecer sus mandatos. Esto incluye practicar el amor hacia nuestro semejante. Por eso, Juan nos recuerda el antiguo mandamiento que se convirtió en un nuevo mandamiento en Cristo. Jesús dijo: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora bien, continuando con sus palabras, Juan quiere recordarnos cuáles son las bendiciones que hemos recibido del Señor, cuál debe ser nuestra certeza y compromiso, y cómo debemos perseverar en la lucha y el crecimiento espiritual. Para esto, el apóstol dividió a sus destinatarios en 3 grupos. Por un lado, él les habla a todos los cristianos en general, llamándolos con profundo amor hijitos. Luego se dirige específicamente a los padres de la iglesia y después a los jóvenes que han creído en Jesús. Para cada uno de estos grupos, el apóstol le dedica 2 expresiones paralelas. Vamos a observar ahora la correlación. Juan les dice, miremos: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Otra vez: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Está bien? Dividió en 3 grupos a los destinatarios de su carta y les dio 2 expresiones paralelas. Primero, Juan les habla a todos los hermanos de la iglesia. Con enorme ternura los llama hijitos. Antes que colocarse en una posición más elevada reclamando autoridad y respeto, Juan observaba a los hermanos como hijos espirituales, a quienes amaba profundamente. A ellos les escribe citando 2 motivos en particular. Les dice: porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre y porque habéis conocido al Padre. De este modo, Juan destaca la mayor bendición que los creyentes hemos recibido. Revela la mayor de las gracias. Manifiesta la mayor muestra de amor del Señor hacia nosotros, que es que nuestros pecados hayan sido perdonados por su nombre. Porque por la sangre de Cristo, nuestras faltas fueron quitadas de nosotros y hoy tenemos acceso a una estrecha comunión con el Padre Celestial. Nehemías alabó al Señor diciendo: tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Si nuestros pecados no hubiesen sido perdonados, jamás habríamos podido alcanzar la salvación. Pero en el perdón de Jesús hemos experimentado una gloriosa transformación. Hemos pasado de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, del pecado a la santidad, del dominio del diablo al reinado del Señor, de esclavitud a libertad, de la más honda deshonra a ocupar tronos celestiales. Así que todos los creyentes hemos sido grandemente bendecidos, pues nuestros pecados han sido perdonados en Cristo y tenemos acceso al conocimiento del Padre Celestial. Al enviarlo a predicar el Evangelio a las almas perdidas, Jesús le dijo a Pablo: levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados
y herencia entre los santificados. Al igual que Pablo, nosotros también hemos sido llamados a ser testigos de Cristo y a anunciar salvación en su nombre. Porque todos los que crean en Jesús y se arrepientan, recibirán el perdón de sus pecados. Porque es por la fe en Jesús que recibimos la salvación y la promesa de entrar a la gloria eterna. En Cristo, ya nada nos aparta del Padre Celestial y hoy podemos conocerlo, testificarlo y mantener una comunión de amor con Él. Amén. Segundo, Jesús les habla a los padres. Todos tenemos padres biológicos por medio de quienes hemos llegado a este mundo. Pero en sus palabras, Juan tiene en mente no solo a los padres naturales, sino sobre todo a los padres espirituales. Por eso les dice: os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y reforzando esta idea vuelve a decirles: os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. De dos maneras similares, Juan les manifiesta a los padres cristianos su privilegio de haber conocido al Señor. Pero con esas mismas palabras, les está expresando su responsabilidad de darlo a conocer a la siguiente generación como buenos progenitores en la fe. Por lo tanto, los pastores, maestros y líderes de la iglesia, así como los padres cristianos en el hogar, tenemos una enorme e ineludible tarea: la de proclamar al que es desde el principio, la de compartir el Evangelio de Jesús, la de revelar con nuestras palabras y con nuestra vida misma quién es el Dios en quien creemos a nuestros hijos. Es responsabilidad de los que hemos conocido al Señor garantizar que la pureza del Evangelio sea transferida a la siguiente generación, enseñando la palabra de Dios, dando un buen ejemplo espiritual, instruyendo a los hermanos en la iglesia y a los hijos en nuestras casas con auténtico amor pastoral y paternal. Porque si los más grandes no hacemos esto, los más jóvenes nunca aprenderán o aprenderán mal y perderán el rumbo. Pablo nos dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Provocar a ira a nuestros hijos biológicos o espirituales no significa reprenderlos, corregirlos o incomodarlos cuando están viviendo incorrectamente. Debemos reprender, corregir e incomodar a nuestros hijos cuando viven incorrectamente, por amor a ellos. Los padres cristianos no debemos hacer que nuestros hijos crezcan con resentimiento o enojo hacia nosotros, hacia el Señor o hacia su iglesia, a causa de nuestro mal comportamiento, de nuestro mal ejemplo. Tampoco debemos abandonarlos a la disciplina y amonestación del mundo, porque dejarlos aprender y seguir la conducta del mundo, creyendo que esto es amarlos por darles libertad, es en realidad exponerlos a la esclavitud del pecado y de la muerte. Tampoco es amar a nuestros hijos, apañarlos y ser cómplices de sus desvíos o pecados. Si es que los amamos realmente, debemos abrazarlos en la disciplina y amonestación del Señor, instruyéndolos en la palabra, orando por ellos y con ellos, confrontándolos cuando es necesario y conduciéndolos a la verdad. Quienes hemos conocido al Señor, fuimos establecidos por Él como padres espirituales. Vivamos entonces practicando el amor hacia los hijos que Dios nos ha dado y sembremos así la verdad del Evangelio en la siguiente generación. Amén. Tercero, Juan les habla a los jóvenes. La principal cualidad de los jóvenes es su fuerza, su vitalidad, su espíritu desafiador. Es este carácter arrasador que siempre va para adelante el que marca la diferencia entre una iglesia que viva y una iglesia que agoniza. Cuando en una iglesia hay jóvenes intrépidos y comprometidos con el Señor, Satanás tiembla. Por eso el diablo hace todo lo posible para neutralizar, reducir o desarmar a los jóvenes. Busca la forma de seducirlos con tentaciones,
distracciones y ofrecimientos que simulan ser inofensivos y hasta espiritualmente deseables, pero que finalmente terminarán por reducirlos, apagar el fuego espiritual de su corazón y destruirlos. Satanás es un especialista en robarles la energía y la vitalidad espiritual a las almas para que no cumplan la voluntad de Dios. Aún así, el Señor es mucho más grande que cualquier tentación, debilidad o caída. Él tiene el poder para custodiar y también para restaurar las fuerzas de aquellos que esperan en Él. Juan se dirige a los jóvenes diciéndoles: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y nuevamente les dice: os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Los jóvenes cristianos también se caracterizan por su fortaleza, pero el origen de su vigor está en el Señor. Como asegura Juan, su permanencia en la palabra de Dios es la que los hace fuertes. Por eso el joven espiritualmente fuerte es aquel que toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Salmos nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Aquel que permanece en la palabra de Dios obtiene la fuerza para vencer al maligno, no por su propia capacidad, sino por la acción del Espíritu Santo. Qué importante es para nuestros jóvenes aferrarse y hacer propia la palabra de Dios cada día. Qué importante es para nuestros jóvenes que la palabra de Dios permanezca en ellos. Solo entonces obtendrán verdadera fortaleza y la sabiduría y el discernimiento espiritual para vencer toda acechanza del diablo. Jóvenes, permanezcan en la palabra de Dios. Amén. Así que, como miembros del pueblo de Dios, tengamos siempre presente la gracia del perdón que hemos recibido en Cristo, para agradecerle constantemente por su salvación, para entregarnos constantemente al Señor. Padres, seamos fieles en reflejar nuestro conocimiento de aquel que es desde el principio, para bendecir y sembrar el Evangelio a las generaciones futuras. Joven, no dejes que el diablo te robe tus fuerzas. Estudia la palabra y guardala en tu corazón. Practicala y dala a conocer. Entonces serás auténticamente fuerte y te volverás un vencedor. Que en nuestra iglesia el Señor continúe derramando su gracia y su obra entre nosotros. Que abunden los padres espirituales y los jóvenes espiritualmente fuertes que viven para hacer la voluntad de Dios y glorificar su nombre. Amén. A todos aquellos que integran la iglesia, Juan les da una instrucción muy importante. Les dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. A lo largo de su carta, Juan siempre se propone enseñarnos a amar a Dios y amar a nuestros semejantes. Sin embargo, Juan también se preocupa por instruirnos acerca de qué es aquello a lo que no debemos amar. Como hijos de Dios, necesitamos reconocer hacia dónde debemos dirigir nuestro amor y dónde debemos concentrar nuestra energía. Juan nos exhorta a no amar al mundo, a no vivir para el mundo, a no poner nuestro corazón en lo terrenal. Primeramente, porque el que ama al mundo y las cosas que hay en el mundo no puede albergar el amor del Señor en su interior. Santiago nos hace ver que aquel que dice amar a Dios, pero que al mismo tiempo pretende amar al mundo, es infiel al Señor. Está cometiendo adulterio. Por eso él exclama: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Jesús también enseñó: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Por lo tanto, el amor al mundo y el amor a Dios no pueden coexistir dentro de un mismo corazón. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y así a continuación Juan entonces nos detalla aquello que se opone al Señor diciendo: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El apóstol menciona 3 categorías de vanidades que no provienen de Dios, sino que vienen del diablo. En primer lugar, habla de los deseos de la carne, que son aquellos que buscan satisfacer desenfrenadamente las necesidades o apetitos físicos. Pablo nos dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Entre los deseos de la carne, el deseo sexual desordenado se va difundiendo cada vez más y se va aceptando como normal, por más que destruya a nuestra sociedad. Lo que antes era inmoral ya no es considerado algo reprobable, sino un derecho de las personas. La homosexualidad, la promiscuidad, el adulterio y la fornicación son cuestiones corrientes y que ya no escandalizan a nadie. El acceso a la pornografía es ilimitado y las insinuaciones sexuales son constantes y a toda hora en los medios de comunicación. Sin embargo, los deseos ilícitos de la carne provienen del diablo y son condenados por el Señor. Por lo tanto, los hijos de Dios no debemos consentir con esos deseos ni dejarlos crecer en nuestro corazón. En segundo lugar, Juan habla de los deseos de los ojos. Estos señalan la ambición del hombre por obtener todo aquello que captura su atención. En medio de una era consumista, estamos habituados a dejarnos seducir por lo que entra por nuestros ojos. Y como consecuencia, terminamos cayendo en la codicia y en la envidia contra quienes tienen lo que nos gustaría tener. El amor al dinero y el deseo por adquirir bienes materiales se adueñan rápidamente del corazón de los hombres, que caen en depresión por no poder tener todo lo que quisieran, o que incluso están dispuestos a hacer cualquier cosa para obtenerlos. Del deseo de los ojos provienen tantos negocios clandestinos e ilícitos, tantas manifestaciones de violencia y crímenes. Pero los hijos de luz debemos tener ojos sanos para ver al mundo desde la perspectiva del Señor y no la del diablo. Jesús nos dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Luchemos por no dejarnos arrastrar ni conquistar por los malos deseos del diablo, esos deseos que el diablo procura imponernos. Jesús nos dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Unjamos nuestros ojos con colirio celestial para ver y entender el mundo con la mirada de nuestro Señor. Amén. En tercer lugar, Juan habla de la vanagloria de la vida. Esta describe el interés por obtener fama o reconocimiento terrenal. Este deseo también está muy instaurado entre nosotros, es muy frecuente por estos días, porque las personas no encuentran sentido a su existencia y quieren hallarlo por medio de recibir los aplausos de los otros. Por eso, muchos se interesan en su apariencia exterior, en verse bien,
para atraer la atención de los demás, para que otros reconozcan su presencia en este mundo, para no pasar desapercibidos. Muchos quieren lograr popularidad, buscan ser reconocidos y aclamados. Si es posible, desean participar de algún programa exitoso de la televisión o convertirse en ingeniosos influencers con miles de seguidores o recibir la ovación de las multitudes al presentarse sobre un escenario. Pero todo esto es vano. Ellos no se dan cuenta que están tratando de cubrir un vacío en su corazón, que nunca podrá ser llenado de esta manera. Pedro proclamó: toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. La vanagloria proviene del diablo. La fama terrenal provoca destrucción. De esto hay miles de ejemplos. Solo el Señor puede revelarnos nuestro propósito. Solo el Señor puede revelarnos nuestro propósito. Solo el Señor puede revelarnos la esencia de nuestra existencia. Solo el Señor puede darnos la mayor distinción y una recompensa eterna. Amén. Así que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proceden de Dios, sino del mundo. Por lo tanto, son contrarios a su voluntad. Y son tres formas en las que Satanás trata de seducirnos para apartarnos de la comunión con el Señor. Juan nos hace ver lo ilógico de nuestro amor al mundo al denunciar la temporalidad de todo lo terrenal. Él nos dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa. Ni las satisfacciones terrenales, ni los bienes materiales, ni los reconocimientos humanos permanecerán. Todo se desvanecerá. Por eso Pablo nos insta a poner nuestros ojos, a poner la vista en lo eterno. Nos insta a vivir no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El mundo y las cosas que en él hay pasarán y serán destruidos. Por lo tanto, todo el que ame al mundo también pasará y caerá bajo destrucción. Pero aquel que haga la voluntad de Dios permanecerá para siempre. ¿Y vos? ¿Qué estás buscando? ¿Ganar lo temporal de este mundo o hacer la voluntad de Dios? ¿Caerás en el mismo destino que este mundo o permanecerás para siempre? El que permanece para siempre no es el que hace todo lo posible para prolongar o asegurar su vida en este mundo. Solo quien ha recibido a Jesús como su Salvador y vive en obediencia al Señor, cumpliendo su voluntad, permanecerá para siempre. Jesús nos dice: todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Desistamos de amar a este mundo temporal. No consumamos nuestra energía en lo que perecerá. Dirijamos correctamente nuestro amor y nuestra fuerza. Invirtamos nuestra vida en lo permanente y en lo realmente valioso. Solo el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por tu inmenso amor hacia nosotros, habiendo enviado a tu único Hijo amado, Jesús, para que sea nuestro Salvador y nuestro Señor. Te damos muchas gracias, Señor,
porque sabemos que tú también nos revelas el propósito, la esencia de nuestra existencia. En ti, Señor, solamente podemos encontrar dónde podemos invertir nuestra vida. El mundo nos ofrece muchas cosas, pero todo lo que hay en el mundo pasará, porque es temporal. Solo tú puedes ofrecernos lo que es eterno, lo que no es pasajero. Por eso, Señor, ayúdanos a poner nuestra mirada solo en ti, a obtener perspectiva espiritual, a poder ver con tus ojos, a poder entender este mundo como tú lo entiendes y a poder saber entregar nuestro corazón a lo que es realmente valioso y eterno. Queremos dirigir nuestro amor hacia ti y también aprender a practicar lo que tú nos enseñas en obediencia. Ayúdanos a desistir del amor a este mundo, que solo nos traerá destrucción, a lo que el diablo quiere que nosotros padezcamos. Pero nosotros, poniendo nuestros ojos en ti, vamos a luchar, porque tu Espíritu nos acompañará. Guíanos, Señor, con tu poder y ayúdanos a ser vencedores en ti, por medio de anhelar permanecer para siempre, por hacer tu voluntad. Muchas gracias por todo. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Niño, descansa en este pesebre. Niño, serás amado por siempre. Niño, ojos de luna y cielo.